El millonario abandonó cruelmente a su amada. 25 años después, se quedó paralizado al ver a una mesera idéntica a ella en un restaurante de lujo. Se acercó. La noche caía sobre la Ciudad de México. Las luces de los rascacielos comenzaban a titilar como luciérnagas gigantes en el horizonte urbano, mientras que en el exclusivo restaurante La Corona, ubicado en Polanco, el personal se preparaba para recibir a los comensales más adinerados de la capital. Clara Robles ajustó el cuello de su impecable camisa blanca frente al espejo del vestuario de empleados. A sus 25 años, había aprendido a moverse con soltura entre los caprichos y exigencias de la élite mexicana. Su rostro, de facciones delicadas y ojos profundamente expresivos, reflejaba una determinación poco común. ¿Lista para otra noche de propinas gordas, güerita?, le preguntó Mateo, otro de los meseros, mientras se acomodaba la corbata. ¿Si me toca la mesa de don Ricardo y sus amigos? Seguro que sí, respondió Clara con una sonrisa cansada. Necesito juntar para la colegiatura de este semestre. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche cambiaría el rumbo de la vida de Clara para siempre. A las 9 en punto, Esteban Alarcón atravesó las puertas de La Corona. El maitre lo recibió con la deferencia reservada para los hombres cuya fortuna podía comprar el restaurante entero, si así lo deseaban. A sus 50 años, Esteban se mantenía gallardo, aunque las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos contaban historias de un hombre que había pagado alto precio por su éxito. «Su mesa está lista, don Esteban», anunció el maitre con una reverencia sutil. «¿Esperará a alguien esta noche?» «No, Joaquín. Hoy solo quiero cenar tranquilo». El maitre asintió y lo condujo hacia una mesa discretamente ubicada junto a un ventanal que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Clara, asignada a esa sección, se aproximó con la carta de vinos. «Buenas noches, señor. Bienvenido a La Corona. ¿Desea que le recomiende algún vino para empezar?» Cuando Esteban levantó la mirada para responder, el tiempo pareció detenerse. El aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe físico. Frente a él no estaba simplemente una mesera cualquiera. Era un fantasma, un doloroso y hermoso espectro del pasado. «Lucía», susurró, tan bajo que apenas fue audible. Clara parpadeó, confundida. «Disculpe, señor, mi nombre es Clara. ¿Se encuentra bien?» Esteban recobró la compostura con el esfuerzo de quien ha pasado años entrenándose para ocultar emociones. «Por supuesto, disculpe. Me recordó a alguien. Tráigame un Cabernet Sauvignon, por favor». Clara asintió y se alejó, mientras Esteban la seguía con la mirada, incapaz de procesar la impresión que acababa de recibir. No era solo un parecido. Era como si 25 años hubieran sido borrados de un plumazo, y Lucía Robles estuviera nuevamente frente a él. Con esa mezcla de inocencia y determinación que lo había enamorado perdidamente, Hacienda Los Alarcón. 25 años atrás, el sol de la tarde bañaba los jardines de la hacienda con un resplandor dorado. Entre los rosales cuidadosamente podados, dos figuras jóvenes se encontraban clandestinamente. Esteban, de 25 años, heredero del Imperio Alarcón, y Lucía, de 20, hija del capataz de la hacienda. «Mi mamá sospecha, Esteban», susurraba Lucía, con la preocupación dibujada en su rostro. «Dice que te he estado mirando demasiado durante las comidas». Esteban sonrió y tomó su mano, depositando un beso suave en ella. «Déjala que sospeche. Pronto no tendremos que escondernos, te lo prometo. Tu madre nunca lo aceptará. Doña Victoria tiene planes muy diferentes para ti. Mi madre no decide con quién voy a pasar mi vida», respondió él con la confianza propia de quien nunca ha enfrentado verdaderas dificultades. «Te amo, Lucía, y nada va a cambiar eso». Esa tarde, bajo el antiguo ahuehuete que dominaba el jardín trasero, Lucía se entregó a Esteban por primera vez, confiando ciegamente en sus promesas de amor eterno y futuro compartido. Esteban sacudió la cabeza, intentando alejar los recuerdos que lo asaltaban mientras Clara servía su vino. Cada movimiento de ella era una puñalada de nostalgia. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, el gesto inconsciente de acomodar un mechón de cabello tras la oreja. «¿Desea ordenar ya, o prefiere unos minutos más?», preguntó Clara, libreta en mano. «Lo que usted recomiende», respondió Esteban, sin siquiera mirar la carta. «El filete con reducción de vino tinto es la especialidad del chef esta noche». «Perfecto». Durante toda la cena, Esteban apenas probó bocado.
Su mente viajaba entre el pasado y el presente, entre la culpa y un extraño sentimiento de esperanza. Observaba cada detalle de Clara, su manera de caminar, la cadencia de su voz, la forma en que sonreía educadamente a los clientes. No solo era el parecido físico con Lucía, había algo en su esencia, en su energía, que resultaba demasiado familiar para ser coincidencia. Cuando Clara trajo la cuenta, Esteban finalmente se atrevió a preguntar: «Disculpe mi indiscreción, pero ¿lleva mucho tiempo trabajando aquí?» «Casi 2 años, señor», respondió ella con profesionalismo. «¿Y su familia? ¿Es usted de la capital? ¿Una sombra imperceptible para la mayoría, pero no para Esteban?» Cruzó el rostro de Clara. «No tengo familia, señor. Crecí en el orfanato Santa María, al sur de la ciudad», respondió con un tono que dejaba claro que no deseaba profundizar en el tema. El corazón de Esteban dio un vuelco. Las fechas coincidían. El orfanato estaba cerca de donde Lucía había vivido. Con manos temblorosas, firmó la cuenta dejando una propina exorbitante. «Ha sido un placer ser atendido por usted. Clara, volveré pronto». Mientras salía del restaurante, Esteban ya marcaba el número de Ramiro Salgado, un ex policía que llevaba años trabajando discretamente para la familia Alarcón. «Ramiro, necesito que investigues algo urgentemente. Una joven llamada Clara Robles trabaja en el restaurante La Corona. Sí, quiero toda la información posible. Fecha de nacimiento, expediente del orfanato, todo. Y manténlo con máxima discreción». Esa noche, Esteban no pudo dormir. En su mente se mezclaban las imágenes de Lucía y Clara, el pasado y el presente, la culpa y la posibilidad redentora que acababa de aparecer frente a él. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. Miedo de confirmar lo que su corazón ya sabía. Había encontrado a la hija que nunca supo que tenía. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana de la pequeña casa en el pueblo de San Cristóbal, a varias horas de la Ciudad de México. Esperanza. Como todos la conocían allí, ya estaba despierta, preparando café en la antigua estufa. A sus 45 años, su belleza permanecía intacta, aunque matizada por una perpetua melancolía que ni siquiera ella comprendía del todo. «Buenos días, Esperancita», la saludó doña Carmen, una de sus vecinas, desde la ventana, lista para otro día con don Augusto. Esperanza sonrió, mientras vertía el café en una taza desportillada. «Como siempre, Carmela. El pobrecito cada día está más terco, pero ya le sé sus mañas. Desde hacía 8 años. Esperanza trabajaba como cuidadora de ancianos en San Cristóbal. Nadie cuestionaba su pasado. Todos admiraban su paciencia infinita y sus manos siempre dispuestas a consolar. Lo que ninguno sabía era que aquella mujer, a quien el pueblo entero consideraba un ángel, era en realidad Lucía Robles, una mujer cuya vida había sido arrancada de cuajo 25 años atrás. Esa mañana, mientras atendía a don Augusto, un anciano viudo que vivía en una casona colonial a las afueras del pueblo, la radio sonaba suavemente en la cocina. «Esperanza, súbele tantito», pidió el anciano desde su sillón. «Me gusta esa canción». Obediente, Esperanza aumentó el volumen. Las notas de Sabor a mí de Álvaro Carrillo inundaron la habitación. De pronto, una punzada aguda atravesó su cabeza. Se sujetó del borde de la mesita, tratando de mantener el equilibrio. «Esta es nuestra canción, Lucía. Siempre que la escuches, piensa en mí». La voz masculina resonó en su mente con tal claridad que Esperanza miró alrededor, esperando encontrar a alguien más en la habitación, pero solo estaba don Augusto, observándola con preocupación. «¿Qué te pasa, muchacha? Te pusiste pálida como un fantasma». «No es nada, don Augusto. Un mareo nada más», respondió, pero su mano temblaba mientras se servía un vaso de agua. La música continuaba, y con ella, imágenes fragmentadas invadían su mente. Un jardín extenso, rosas blancas, manos entrelazadas, un medallón de plata con una pequeña rosa grabada, y luego, la imagen más dolorosa, un bebé, un pequeño ser envuelto en mantas que le era arrebatado de los brazos, mientras ella gritaba desesperadamente: «Mi hija, no se lleven a mi hija». «Esperanza». La voz alarmada de don Augusto la trajo de vuelta al presente. «Estás llorando, mujer. ¿Qué te sucede?». Esperanza se llevó las manos al rostro, descubriendo que, efectivamente,
Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Disculpe, don Augusto. Creo que...» Recordé algo triste. El anciano la miró con compasión. «Todos tenemos fantasmas, Esperancita. Los míos tienen nombre y apellido y descansan en el cementerio. Los tuyos... Bueno, tú sabrás dónde andan». La música había terminado, pero el eco de aquella voz continuaba resonando en la mente de Esperanza. Durante el resto del día, más imágenes acudieron a ella. Como piezas de un rompecabezas que se negaba a completarse, en la Ciudad de México, Esteban Alarcón se reunía con Ramiro Salgado en su despacho privado. El detective, un hombre de unos 60 años con el aspecto de quien ha visto demasiado en la vida, extendió una carpeta sobre el escritorio de caoba. «Encontré lo básico sobre la muchacha», dijo sin preámbulos. «Clara Robles, 25 años. Ingresó al orfanato Santa María con apenas días de nacida. No hay registro de padres o familiares. Estudia trabajo social en la UNAM. Vive en un departamento pequeño en la colonia Doctores con otra chica. Trabaja en la Corona desde hace 2 años para pagar sus estudios». Esteban examinó la fotografía adjunta al expediente. El parecido con Lucía era innegable, pero había algo en su mirada, una determinación que le recordaba a sí mismo en su juventud. La fecha exacta de ingreso al orfanato, 14 de mayo de 2000. Esteban cerró los ojos. Exactamente 9 meses después de la última vez que vio a Lucía, después de aquella terrible discusión orquestada por su madre, donde falsas pruebas de una supuesta infidelidad habían destruido su amor y su confianza. «¿Y qué hay sobre Lucía?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Ramiro tomó aire. «Ahí está lo extraño, don Esteban. Según los registros oficiales, Lucía Robles murió en un accidente de autobús en diciembre de 1999. Pero cuando pedí ver el acta de defunción original, me encontré con que está clasificada. Necesitaría una orden judicial para acceder a ella». «¿Clasificada? ¿Un acta de defunción? Eso no tiene sentido». «Exactamente, a menos que alguien con mucha influencia quisiera ocultar algo». Las implicaciones de aquellas palabras flotaron en el aire como una nube tóxica. Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 25 años había vivido con la culpa de haber abandonado a Lucía, creyendo que ella lo había traicionado. Años después, al enterarse de su supuesta muerte, el remordimiento se había vuelto insoportable. Y ahora, la posibilidad de que todo hubiera sido una elaborada mentira. «Quiero que investigues todo sobre ese supuesto accidente», ordenó con voz tensa. «Y también necesito más información sobre Clara, especialmente si hay alguna conexión entre ella y Lucía que podamos rastrear». Ramiro asintió, pero había algo en su expresión que Esteban conocía bien. «¿Qué pasa, Ramiro? ¿Hay algo más?» «Don Esteban, perdone mi atrevimiento, pero ¿está considerando la posibilidad de que esa muchacha sea su hija?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Si es así», continuó Ramiro, «debe prepararse para lo que vamos a encontrar, porque si alguien falsificó la muerte de Lucía y separó a madre e hija, bueno, ese alguien debe tener motivos muy poderosos». Esteban se levantó y caminó hacia la ventana de su despacho. Desde allí podía ver la mansión donde creció, donde ahora su madre, doña Victoria, seguía reinando como una emperatriz implacable. «Tengo mis sospechas, Ramiro, y si son ciertas, que Dios me ayude». Esa noche, mientras Esperanza se preparaba para dormir, las imágenes y voces no cesaban. Se sentó en la orilla de su cama y sacó de debajo del colchón una pequeña caja de metal. Dentro, guardaba sus escasos tesoros, algunas fotografías de sus años en San Cristóbal, un rosario regalado por las monjas del convento donde despertó sin recuerdos, y un trozo de papel amarillento con un poema escrito a mano. No sabía por qué, pero nunca había podido deshacerse de aquel papel. Aunque la letra no le resultaba familiar, lo desdobló y leyó las palabras que sabía de memoria. «El tiempo no borra el amor verdadero, solo lo adormece como a un niño cansado, y algún día, cuando menos lo esperes, despertará con la fuerza de 1000 soles». Por primera vez en años, Esperanza sintió que aquellas palabras le hablaban directamente a ella, a la mujer que fue antes de ser Esperanza, a Lucía Robles. Con manos temblorosas, tomó una decisión. Iría a la Ciudad de México, buscaría respuestas a esas imágenes que atormentaban sus sueños, y ahora también sus días. Buscaría a ese bebé.
ahora un adulto, que gritaba en sus recuerdos, su hija. Lo que no sabía era que, a cientos de kilómetros de distancia, Esteban Alarcón también había tomado una decisión esa noche. Encontraría a Lucía, viva o muerta, y si Clara era su hija, como todo parecía indicar, enfrentaría las consecuencias de sus actos, sin importar el precio. 3 días después de su primer encuentro con Clara, Esteban regresó a la Corona, se aseguró de solicitar la misma mesa y esperó pacientemente a que ella apareciera. Cuando finalmente la vio aproximarse con la carta de vinos, su corazón dio un vuelco. «Buenas noches, señor Alarcón», dijo Clara con una sonrisa profesional. «¿Le traigo lo mismo de la otra noche?» Esteban asintió, sorprendido de que recordara su pedido. «Tienes buena memoria», comentó, intentando sonar casual. «Parte del trabajo», respondió ella con cortesía. «Además, no todos los días atiendo al dueño de Grupo Alarcón. Me reconociste. Su foto sale en la revista Empresarios, al menos una vez al mes», dijo Clara con una sonrisa ligeramente irónica. «Mi compañera de departamento la compra para inspirarse. Estudia administración». Durante las siguientes 2 semanas, Esteban se convirtió en cliente habitual del restaurante, siempre solicitando el servicio de Clara. Al principio, sus conversaciones eran breves y puramente profesionales, pero gradualmente, Esteban comenzó a extenderlas. «¿Y qué estudias tú, Clara?», preguntó en una de sus visitas. «Trabajo social», respondió ella mientras servía el vino. «Estoy en mi último año. Una carrera noble. ¿Por qué la elegiste?». Clara pareció dudar, como si no estuviera acostumbrada a que los clientes se interesaran genuinamente por ella. «Crecí en un orfanato», dijo finalmente. «Quiero mejorar el sistema desde dentro. Hay demasiados niños olvidados allá afuera». Esteban sintió una punzada de culpa tan intensa que por un momento temió que fuera visible en su rostro. La 3ª semana, dio el siguiente paso. «Me preguntaba si podrías acompañarme a comer un día. Como cliente regular, me gustaría conocer mejor a quién me atiende tan eficientemente», dijo, extendiendo una tarjeta con su número personal. «Por supuesto, entiendo si prefieres mantener la relación profesional». Clara tomó la tarjeta con evidente incomodidad. «Señor Alarcón, agradezco su interés, pero no suelo salir con clientes», respondió con firmeza. «No es una cita, Clara, es una propuesta de amistad. A veces las personas se encuentran por razones que van más allá de lo evidente». Algo en la intensidad de su mirada hizo que Clara guardara la tarjeta en vez de devolverla. «Lo pensaré», dijo finalmente. Para sorpresa de Esteban, 2 días después recibió un mensaje de Clara aceptando almorzar con él. Siempre y cuando fuera en un lugar público y a plena luz del día, se encontraron en un café tranquilo en la Condesa. «Debo admitir que tenía curiosidad», confesó Clara después de ordenar. «No es común que un empresario de su nivel se interese tanto en una simple mesera». «No hay nada simple en ti, Clara», respondió Esteban, estudiando cada detalle de su rostro. «De hecho, creo que eres extraordinaria». Clara rió con cierta incomodidad. «Ahora sí parece una cita. Te debo una disculpa y una explicación», dijo Esteban, repentinamente serio. «La verdad es que no llegué a la Corona por casualidad». El rostro de Clara se endureció instantáneamente. «¿Me estuvo investigando?», preguntó, tensándose visiblemente. «¿Por qué?». Esteban respiró hondo. Había ensayado este momento cientos de veces, pero ahora que había llegado, sentía que le faltaban las palabras. «Hace 25 años conocí a una mujer llamada Lucía Robles», comenzó. «Nos enamoramos, pero mi familia, yo, cometí un grave error. La abandoné, creyendo mentiras sobre ella». Clara lo escuchaba con expresión indescifrable. «La primera vez que te vi, fue como ver a Lucía nuevamente», continuó Esteban. «El parecido es extraordinario». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Clara, aunque una parte de ella comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía la conversación. «Ramiro, mi investigador privado, encontró que naciste aproximadamente 9 meses después de la última vez que vi a Lucía y que fuiste llevada al orfanato recién nacida, sin información sobre tus padres». El color abandonó el rostro de Clara. «Está insinuando que... Creo que eres mi hija, Clara». Las palabras salieron finalmente. «Y creo que Lucía es tu madre». El silencio que siguió pareció eterno. Clara se quedó absolutamente inmóvil.
como si hubiera dejado de respirar. Luego, lentamente, una risa incrédula escapó de sus labios. «Esto es absurdo», dijo sacudiendo la cabeza. «Espera que crea que un hombre rico aparece de la nada y resulta ser mi padre. ¿Qué es esto? ¿Una novela barata? Entiendo tu escepticismo», respondió Esteban con calma. «Pero tengo pruebas, Clara, fechas, documentos, el parecido innegable. Basta». Clara alzó la voz, atrayendo miradas de las mesas vecinas. «No sé qué busca de mí, señor Alarcón, pero no estoy interesada en sus fantasías o en lo que sea que esté tramando». Se levantó bruscamente, pero Esteban la detuvo con sus siguientes palabras. «Tu madre no te abandonó por elección, Clara, si estoy en lo cierto. Te separaron de ella, y si Lucía está viva, como comienzo a sospechar, ella tampoco sabe dónde estás». Clara se quedó paralizada, con una mano en el respaldo de la silla. Toda su vida había imaginado a unos padres que simplemente no la quisieron lo suficiente para quedarse con ella. La posibilidad de que hubiera otra historia, otra verdad. «Pruébelo», dijo finalmente, volviendo a sentarse. «Si está tan seguro, muéstreme una sola prueba que no sean sus palabras». Esteban sacó de su bolsillo un pequeño estuche y lo deslizó sobre la mesa. «Ábrelo», pidió suavemente, con manos temblorosas. Clara obedeció. Dentro había una fotografía antigua de una joven hermosa, de rostro sorprendentemente similar al suyo, sonriendo junto a un Esteban mucho más joven. «Esta es Lucía», dijo él. «Tu madre». Clara observó la fotografía con una mezcla de fascinación y terror. Era como mirarse en un espejo del pasado. Cerró bruscamente el estuche y se lo devolvió. «Esto no prueba nada. Solo que se enamoró de una mujer que se parece a mí», respondió, aunque su voz había perdido firmeza. «Necesitaría mucho más que una coincidencia física para creer algo así». «Lo entiendo», asintió Esteban. «Por eso contraté a Ramiro. Está investigando qué pasó realmente con Lucía y contigo. Si me das tiempo, te mostraré todas las pruebas que encuentre. No te pido que me creas ahora, solo que me permitas demostrártelo». Clara se levantó nuevamente, esta vez con más calma. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo con voz tensa. «Y que quede claro, no confío en usted. No sé qué quiere realmente de mí, pero dudo que sea tan simple como encontrar a una hija perdida». «Es más complicado que eso», admitió Esteban. «Hay secretos oscuros involucrados, Clara, secretos que pueden ser peligrosos de desenterrar. ¿Está intentando asustarme? Estoy intentando protegerte. Si realmente eres mi hija, hay personas que no querrían que esta verdad saliera a la luz». «¿Qué personas?». Esteban guardó silencio un momento antes de responder. «Empezando por mi madre». Mientras tanto, en la mansión Alarcón, doña Victoria observaba con ojos entornados las fotografías que le mostraba su asistente personal. «¿Estás completamente seguro de que mi hijo ha visitado ese restaurante todas las noches durante las últimas semanas?», preguntó con voz gélida. «Sí, señora, y siempre pide ser atendido por la misma mesera». Victoria examinó la fotografía donde aparecía Clara sirviendo vino a Esteban. Algo en el rostro de la joven hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Quiero todo sobre esa muchacha», ordenó. «Absolutamente todo. Y que nadie, especialmente Esteban, sepa que la estamos investigando». El asistente asintió y se retiró. Victoria se acercó a la ventana, contemplando los jardines donde, décadas atrás, su hijo había cometido la que ella consideraba la mayor estupidez de su vida: enamorarse de una don nadie. Se había encargado de destruir ese amor con meticulosa precisión, y había invertido demasiado en mantener enterrados los secretos de aquella época. No permitiría que ahora, 25 años después, todo su trabajo se viniera abajo por culpa de una simple mesera. Clara no pudo dormir esa noche. Las palabras de Esteban Alarcón retumbaban en su cabeza mientras daba vueltas en la cama. «Creo que eres mi hija». 4 palabras que tenían el poder de derrumbar todo lo que creía saber sobre sí misma. Se levantó al amanecer, después de apenas unas horas de sueño interrumpido. Su compañera de departamento, Daniela, ya estaba preparando café en la cocina. «Te ves fatal», comentó Daniela, extendiendo una taza humeante. «¿Noche pesada en el restaurante?». «Algo así», respondió Clara, evitando entrar en detalles. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras que un magnate empresarial había aparecido de la nada,
declarándose su padre biológico. Sonaba a estafa, a manipulación. Y sin embargo, aquella fotografía de la mujer idéntica a ella no dejaba de atormentarla. ¿Vas a la universidad hoy?, preguntó Daniela. Clara negó con la cabeza. Tengo algo que hacer primero. Una hora después, Clara se encontraba frente a las puertas del orfanato Santa María, un edificio antiguo de paredes amarillentas ubicado en un barrio tranquilo al sur de la ciudad. Había crecido allí hasta los 18 años, pero desde que se había independizado, sus visitas eran cada vez más esporádicas y dolorosas. La hermana Guadalupe, la directora, la recibió con una sonrisa cálida. Clara, qué sorpresa tan agradable. Los niños te extrañan. Yo también los extraño. Hermana, respondió Clara, abrazando a la monja. Pero esta vez no vengo a ver a los pequeños. Necesito hablar con usted. Sobre mí. La expresión de la hermana Guadalupe cambió sutilmente. Claro, pasa a mi oficina. Una vez sentadas, Clara fue directa al grano. Necesito saber todo lo que pueda sobre cómo llegué aquí. Cualquier detalle, por pequeño que sea. La monja suspiró profundamente. Clara, sabes que siempre he sido honesta contigo. Te encontraron en la puerta del orfanato, envuelta en una manta, sin ninguna nota o identificación. Eras apenas una recién nacida. ¿Quién me encontró exactamente? La hermana Josefina. Que en paz descanse. ¿Y nunca mencionó nada más? ¿Algún detalle que no estuviera en mi expediente? La religiosa pareció incómoda. ¿Por qué estas preguntas ahora, Clara? ¿Ha pasado algo? Clara dudó un momento. Confiaba en la hermana Guadalupe, pero algo le decía que debía ser cautelosa. Alguien contactó conmigo. Dice ser mi padre biológico. Los ojos de la hermana se abrieron con sorpresa, pero Clara detectó algo más. ¿Alarma? ¿Miedo? Ten cuidado, hija, dijo la monja después de un momento. Hay personas que se aprovechan de situaciones como la tuya. No sería la primera vez que alguien intenta engañar a uno de nuestros niños. Lo sé, pero... Clara vaciló. Hay un parecido físico impresionante con la mujer que dice es mi madre. La hermana Guadalupe se levantó y caminó hacia su archivero, extrayendo una carpeta desgastada. Este es tu expediente oficial. Puedes revisarlo si quieres, aunque ya lo has visto antes. Clara tomó la carpeta y la hojeó. Los mismos documentos escuetos de siempre. Fecha de ingreso, registros médicos básicos, evaluaciones escolares, nada sobre sus orígenes. ¿Puedo ver el registro del día que me encontraron?, preguntó. El libro de entradas o lo que sea que usaban entonces. Esos archivos son antiguos, Clara. Tendría que buscarlos en la bodega. Algo en el tono evasivo de la monja despertó las sospechas de Clara. Por favor, hermana, es importante para mí. Después de un momento de vacilación, la religiosa asintió. Espera aquí. Mientras la hermana Guadalupe salía, Clara notó que había dejado la llave de su escritorio puesta, sin pensarlo dos veces. Abrió el cajón inferior. Dentro, encontró una carpeta diferente, más antigua, con su nombre escrito a mano. La abrió rápidamente y comenzó a revisar los documentos. Lo primero que notó fue una inconsistencia en las fechas. Según estos papeles, había llegado al orfanato 3 días después de su nacimiento. No el mismo día como siempre le habían dicho. Además, había una nota manuscrita que mencionaba transferencia desde el convento de las Hermanas de la Misericordia y una referencia a una donación sustanciosa por discreción absoluta. Escuchó pasos acercándose y rápidamente fotografió los documentos con su celular antes de devolver la carpeta a su lugar y cerrar el cajón. La hermana Guadalupe regresó con un libro de registros polvoriento. Aquí está, dijo colocándolo sobre el escritorio. Mayo del 2000. Clara revisó las entradas de los días cercanos a su llegada. La información coincidía con la versión oficial. Una bebé abandonada, sin identificación. Pero ahora sabía que había más. Mucho más que no le estaban diciendo. Gracias, hermana, dijo, cerrando el libro. Esto me ayuda mucho. Al salir del orfanato, Clara notó a una anciana que la observaba desde la sala de costura. Era Sor Clemencia, una de las monjas más veteranas, que ahora, debido a su edad, solo se ocupaba de tareas sencillas. Clara la saludó con respeto, como siempre hacía. «Espera, niña», llamó la anciana con voz temblorosa. «Acércate un momento». Clara obedeció, intrigada por la intensidad en los ojos nublados de la religiosa. «Dime, Sor Clemencia».
La anciana miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas, y luego tomó la mano de Clara. Le entregó algo pequeño y metálico. «Esto estaba contigo cuando llegaste», susurró. «La hermana Josefina me lo confió antes de morir. Dijo que algún día sabrías qué hacer con él». Clara miró el objeto en su palma. Un pequeño medallón de plata con una rosa grabada. Su corazón dio un vuelco al recordar la fotografía que Esteban le había mostrado. Lucía, la mujer de la imagen, llevaba un medallón idéntico. «¿Por qué me lo da ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Porque hoy viniste buscando respuestas», respondió la anciana, «y porque antes de morir, la hermana Josefina me hizo prometer que te lo entregaría cuando fuera el momento, cuando venga alguien preguntando por ella», dijo. Y hoy, por primera vez en 25 años, alguien preguntó. «¿Quién?». Clara sintió que le faltaba el aire. Una señora elegante. No dio su nombre, pero dejó un sobre con dinero para el orfanato. Preguntó específicamente por ti, por tu expediente. Clara sintió un escalofrío. ¿Sería posible que su supuesta abuela, la madre de Esteban, estuviera también investigándola? «Gracias, Sor Clemencia», dijo, guardando el medallón. «Esto significa mucho para mí». Al salir del orfanato, Clara tomó una decisión. Llamó al número que Esteban Alarcón le había dado. «Necesito verlo», dijo cuando él contestó. «Tengo algo que mostrarle». Mientras tanto, en el lujoso Hospital San Ángel, Esteban recibía noticias que cambiaban por completo su perspectiva. «Lo siento, don Esteban», dijo el neurólogo, señalando las imágenes en la pantalla. «El aneurisma ha crecido significativamente en su ubicación actual. Una intervención quirúrgica conlleva riesgos extremadamente altos». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Esteban con voz neutra, como si estuviera discutiendo cifras de negocios. «Es difícil precisarlo. Con medicación adecuada, quizás 1 año, tal vez más, tal vez menos». Esteban asintió lentamente. 1 año, 12 meses para reparar el daño de 25 años, para encontrar a Lucía, para ganarse el perdón de su hija, para hacer lo correcto. Finalmente, cuando salió del hospital, su teléfono sonó. Era Clara. Al escuchar su mensaje, sintió una extraña mezcla de esperanza y temor. Estaba un paso más cerca de la verdad, pero también se acercaba al momento en que tendría que confrontar sus propios demonios y los de su madre. Ramiro Salgado estacionó su viejo Nissan frente al convento de las Hermanas de la Misericordia, un edificio de piedra gris en las afueras de Cuernavaca. Había conducido 3 horas desde la Ciudad de México siguiendo la pista que Clara le había proporcionado, aquel documento que mencionaba una transferencia desde este convento hasta el orfanato Santa María. Como ex policía, Ramiro sabía que las apariencias engañan. El convento, con su aire sereno y sus jardines inmaculados, ¿podría esconder secretos oscuros tras sus muros centenarios? Se ajustó la corbata y caminó hacia la entrada principal, donde una monja anciana regaba flores. «Buenos días, hermana», saludó con respeto. «Soy investigador privado. Busco información sobre una bebé que fue transferida de aquí al orfanato Santa María en mayo del 2000. La monja lo miró con recelo. Necesitaría hablar con la Madre Superiora para asuntos así. Por supuesto, la religiosa lo condujo a través de pasillos silenciosos hasta una oficina austera donde la Madre Superiora, una mujer de unos 70 años con mirada penetrante, lo esperaba. «La hermana Concepción dice que está investigando asuntos antiguos», dijo sin preámbulos. «Así es. Investigo el caso de una bebé que fue transferida de este convento al orfanato Santa María en mayo del 2000. Necesito saber quién la trajo aquí y en qué circunstancias. Nuestros registros son confidenciales, señor. Salgado, Ramiro Salgado. Señor Salgado, respetamos la privacidad de quienes buscan refugio en nuestra institución». Ramiro sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. «Entiendo su posición, madre. Sin embargo, esta investigación involucra un posible delito. La separación forzada de una madre y su hija, un generoso donativo a su convento, podría facilitar el acceso a esos registros confidenciales». La Madre Superiora miró el sobre sin tocarlo, su expresión inescrutable. «Este convento ha recibido suficientes donativos a cambio de silencio, señor Salgado», dijo con voz gélida. «No necesitamos más». Ramiro sintió que había tocado una fibra sensible. Parece que conoce bien la situación de la que hablo. La religiosa se levantó y caminó hacia una pintura de la Virgen que adornaba la pared.
Estuve ausente durante aquellos años, misión en Chiapas. Cuando regresé como madre superiora en 2005, encontré irregularidades en los registros, donativos sin explicación, pacientes sin identificación adecuada, pacientes. Creía que esto era un convento, no un hospital. Teníamos una pequeña enfermería donde atendíamos emergencias y ocasionalmente a mujeres embarazadas sin recursos. La madre superiora abrió un cajón y extrajo una carpeta amarillenta. Encontré esto hace años, escondido entre los archivos antiguos. Quizás le interese. Ramiro tomó la carpeta. Dentro había documentos con el membrete del Sanatorio Santa Teresa, una institución privada que no conocía. Los registros mencionaban a una paciente ingresada bajo el nombre de María Dolores, con un diagnóstico de desequilibrio mental y tendencias suicidas. Este sanatorio, comenzó Ramiro. Ya no existe, interrumpió la madre superiora. Fue una extensión temporal de nuestro convento, financiada privadamente para tratar a pacientes especiales. Cerró en 2001, mientras revisaba los documentos. Ramiro notó algo extraordinario. Una fotografía pequeña adjunta al expediente médico mostraba a una joven mujer inconsciente. A pesar de la mala calidad de la imagen, reconoció el rostro de Lucía Robles. ¿Quién financiaba este sanatorio?, preguntó, mostrando la fotografía. La madre superiora observó la imagen sin sorpresa. Victoria Alarcón. Venía personalmente a supervisar el cuidado de esta paciente en particular, en el restaurante La Corona. Clara mostraba a Esteban el medallón que Sor Clemencia le había entregado. Es idéntico al que llevaba Lucía en la fotografía, dijo Esteban, sosteniendo la pequeña joya con dedos temblorosos. Se lo regalé en su cumpleaños número 20. Clara observaba atentamente sus reacciones, intentando detectar cualquier señal de engaño, pero solo veía dolor y arrepentimiento sinceros en el rostro del empresario. También encontré esto, dijo, mostrándole en su teléfono las fotografías de los documentos que había descubierto en el orfanato. Mencionan una transferencia desde el convento de las Hermanas de la Misericordia y una donación por discreción absoluta. Esteban examinó las imágenes con expresión sombría. Ramiro está ahora mismo en ese convento, reveló. Si tu madre estuvo allí, si ella es realmente mi madre, interrumpió Clara. Aún no estoy convencida. El medallón es una prueba bastante contundente, ¿no crees? Clara guardó silencio. Era cierto. La coincidencia resultaba demasiado extraordinaria para ser casual, pero aceptar que Esteban Alarcón era su padre biológico significaba aceptar también que había abandonado a su madre embarazada, que nunca la había buscado, que había permitido que creciera en un orfanato mientras él vivía en la opulencia. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó finalmente. Si realmente es mi padre, me abandonó antes de nacer. Esteban bajó la mirada. No sabía que Lucía estaba embarazada, dijo con voz quebrada. Mi madre me mostró pruebas de que Lucía me había engañado con otro hombre. Fotos, cartas, todo era tan convincente que no cuestioné nada. La confronté, dije cosas horribles, y luego desaparecí de su vida. Y nunca intentó contactarla nuevamente, verificar si esas supuestas pruebas eran reales. Meses después lo intenté, pero me dijeron que se había mudado, y años más tarde, cuando finalmente reuní el valor para buscarla seriamente, encontré un acta de defunción, un accidente de autobús en diciembre de 1999. Clara procesaba cada palabra con cautela, y ahora cree que esa muerte fue falsificada. Estoy casi seguro, y sospecho que mi madre estuvo detrás de todo. ¿Por qué haría algo así? Esteban sonrió amargamente. Dinero, control, obsesión por mantener el linaje familiar intacto. Para Victoria Alarcón, una joven humilde como Lucía era una amenaza a su imperio. El teléfono de Esteban vibró. Entonces, era un mensaje de Ramiro. Urgente. Encontré pruebas. Lucía estuvo internada en un sanatorio dirigido por las monjas, financiado por doña Victoria. Confirmo que dio a luz allí. Envío detalles por correo seguro. Esteban palideció mientras leía el mensaje. Ramiro encontró algo, dijo a Clara. Mostrándole el teléfono, Clara leyó el mensaje, su expresión transformándose de escepticismo a horror. Está diciendo que su madre secuestró a la mía, la mantuvo prisionera mientras estaba embarazada y luego me separó de ella. Eso parece, respondió Esteban,
su voz apenas audible. Clara, necesito que entiendas algo. Mi madre es capaz de todo para proteger lo que considera suyo. Si descubre que estamos desenterrando esta historia, ¿me está amenazando? Te estoy advirtiendo. Victoria Alarcón no es una mujer que deje cabos sueltos, como para confirmar sus palabras. El teléfono de Esteban sonó nuevamente. Era otro mensaje de Ramiro. Me siguen. Automóvil negro, sin placas. Me dirijo al punto seguro. Cuidado, tenemos que irnos, dijo Esteban, levantándose abruptamente. Ahora, no voy a ninguna parte con usted, respondió Clara, alarmada por su reacción. Clara, escúchame. Si Ramiro está en peligro, tú también lo estás. Mi madre tiene recursos. Contactos en todas partes. Por favor, confía en mí solo por esta vez. Algo en la urgencia de su voz convenció a Clara. Recogió su bolso y siguió a Esteban hasta el estacionamiento subterráneo del restaurante, donde los esperaba su chofer junto a una camioneta blindada. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras subían al vehículo. A un lugar seguro donde podamos hablar con Ramiro cuando llegue. Mientras la camioneta se alejaba, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde otro automóvil, ni vieron cuando tomó su teléfono para hacer una llamada. Señora, su hijo acaba de salir con la muchacha. Los sigo, al otro lado de la línea. Victoria Alarcón contemplaba una fotografía enmarcada de su hijo cuando era joven. No, sé exactamente a dónde irán, respondió con frialdad. Espérame en la oficina. Es hora de tomar medidas más definitivas. El autobús de Cuernavaca a la Ciudad de México avanzaba lentamente por la carretera. Sentada junto a la ventanilla, Esperanza observaba el paisaje montañoso con una mezcla de ansiedad y determinación. En su regazo descansaba una pequeña maleta con lo esencial, algo de ropa, sus ahorros y aquel papel amarillento con el poema que tanto significaba para ella durante el trayecto. Los recuerdos fragmentados seguían asaltando su mente como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. El rostro de un hombre joven, una discusión acalorada, lágrimas y siempre, el llanto de un bebé que se alejaba de sus brazos. Es hora de recordar, se dijo. Es hora de saber quién soy realmente. Al llegar a la terminal del sur, Esperanza tomó un taxi hacia el centro. No tenía un plan claro, solo la corazonada de que en esta ciudad encontraría respuestas. Había reservado una habitación modesta en un hotel cercano a la Alameda Central. ¿Primera vez en la capital, señora?, preguntó amablemente la recepcionista mientras le entregaba la llave. No, creo que no, respondió Esperanza, sorprendida por sus propias palabras. Siento que he estado aquí antes, después de instalarse. Decidió caminar por los alrededores, dejándose llevar por sus pies, confiando en que quizás su cuerpo recordara lo que su mente había olvidado. Las calles bulliciosas del centro histórico le resultaban extrañamente familiares. Se detuvo frente a edificios antiguos, sintiendo una nostalgia inexplicable. Cuando el hambre comenzó a hacerse notar, Esperanza buscó un lugar para cenar. Sus pasos la llevaron, casi instintivamente, hacia una zona más exclusiva. Frente a ella apareció el elegante restaurante La Corona. Algo en su fachada despertó una sensación intensa en su pecho. Sin pensarlo dos veces, entró. El maître la recibió con una sonrisa profesional. ¿Mesa para uno, señora? Sí, por favor. La guiaron hacia una mesa en un rincón tranquilo. Mientras se sentaba, Esperanza experimentó un mareo súbito. Este lugar, había algo en él que removía aguas profundas en su memoria. El aroma, la música suave, la disposición de las mesas. Un joven mesero se acercó a tomar su orden. Buenas noches, me llamo Mateo. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras decide? Agua, por favor, respondió, abrumada por sensaciones que no lograba identificar. Mientras esperaba, Esperanza observó el restaurante. Su mirada se detuvo en una mesa junto al ventanal. Por un instante, creyó ver a una pareja joven sentada allí, ella misma, 25 años más joven, sonriendo a un hombre apuesto que le tomaba la mano sobre el mantel. ¿Se encuentra bien, señora?, la voz del mesero la devolvió al presente. Se ha puesto pálida. Sí, solo, cansada del viaje, murmuró. Esperanza pidió una ensalada y apenas la probó,
Su mente estaba demasiado ocupada tratando de descifrar por qué este lugar la afectaba tanto. Cerca del final de su comida, escuchó fragmentos de conversación entre el maître y otro camarero. Don Esteban salió hace poco con la güerita de la sección B. Clara, ¿en serio? ¡Qué raro! Él nunca. El nombre Esteban resonó en su interior como una campana. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Esteban. El nombre evocaba emociones contradictorias, amor intenso y dolor desgarrador. Al pagar la cuenta, no pudo evitar preguntar: «Disculpe, mencionaron a un tal Esteban. Me pareció escuchar ese nombre». El mesero pareció incómodo. «Don Esteban Alarcón, señora. Es un cliente regular, dueño del grupo Alarcón». Alarcón. Otro golpe a su memoria. Imágenes borrosas de una mansión, jardines extensos, una mujer mayor de mirada severa. Y mencionaron a alguien llamada Clara. «Es una de nuestras meseras», respondió el joven, cada vez más extrañado por el interrogatorio. «No vino hoy a su turno». Esperanza agradeció y salió del restaurante con el corazón latiendo aceleradamente. Dos nombres que retumbaban en su cabeza: Esteban Alarcón y Clara. Sentía que estaban conectados a ella de alguna manera fundamental. De regreso en su hotel, no pudo dormir. Los nombres y fragmentos de recuerdos danzaban en su mente como espectros. Finalmente, cerca del amanecer, tomó una decisión. Buscaría información sobre Esteban Alarcón. Si era un empresario importante, no sería difícil encontrarlo. Mientras tanto, en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, Clara escuchaba atónita el relato de Ramiro Salgado. El detective había llegado 2 horas después que ellos, visiblemente agitado. «Me siguieron desde Cuernavaca», explicó mientras Esteban le servía un whisky. «Logré despistarlos, pero es cuestión de tiempo antes que nos encuentren». Clara, sentada en un sillón alejado de ambos hombres, procesaba la información que Ramiro había traído: documentos del sanatorio Santa Teresa, testimonios de una exenfermera que había accedido a hablar, fotografías de Lucía durante su internamiento. Según la enfermera, Lucía dio a luz el 10 de mayo del 2000, explicaba Ramiro. Una niña sana. 2 días después, Victoria Alarcón llegó con documentos oficiales, alegando que la madre era mentalmente inestable y un peligro para la criatura. La bebé fue trasladada al orfanato Santa María. «¿Y qué pasó con Lucía?», preguntó Clara con voz temblorosa. La mantuvieron sedada durante semanas. Cuando finalmente recuperó la conciencia, le dijeron que su bebé había nacido muerta. Esteban se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener su horror. Intentó suicidarse 2 veces, continuó Ramiro. La segunda vez casi lo logra. Se escapó y saltó desde un balcón. Sobrevivió, pero el trauma craneal le causó una amnesia severa. Las monjas la trasladaron a un pueblo llamado San Cristóbal, donde otra orden religiosa la acogió. Le dieron una nueva identidad: Esperanza Mendoza. Clara se levantó bruscamente. ¿Está diciendo que mi madre está viva? ¿Que ha estado viva todos estos años? No solo eso, respondió Ramiro. Según mis fuentes, regresó a la Ciudad de México hace 2 días. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Esteban fue el primero en hablar. Tenemos que encontrarla antes que mi madre. ¿Cómo?, preguntó Clara. Es una ciudad de millones de personas. Tengo contactos en hoteles, terminales de autobuses, comenzó Esteban, pero Ramiro lo interrumpió. Hay algo más, dijo el detective, extrayendo otro documento de su maletín. La enfermera mencionó que Lucía hablaba constantemente de un restaurante mientras estaba internada, un lugar donde Esteban le había propuesto matrimonio. Esteban palideció. La Corona, murmuró. Exactamente, confirmó Ramiro. Si está buscando conexiones con su pasado, podría aparecer allí, completó Clara, sintiendo un escalofrío. El restaurante donde trabajo, donde nos conocimos, añadió Esteban. Clara se acercó a la ventana, contemplando la noche. Su madre podría estar a solo kilómetros de distancia, buscándola sin saber quién era o dónde estaba. La idea resultaba abrumadora. Necesito verla, dijo finalmente. Necesito conocerla. Es peligroso, advirtió Esteban. Mi madre tiene ojos en todas partes. Si descubre que Lucía ha regresado, no me importa el peligro, interrumpió Clara.
He pasado 25 años creyendo que fui abandonada. Si mi madre está viva, si realmente me buscó. No pudo terminar la frase. Las emociones eran demasiado intensas. Ramiro intercambió una mirada con Esteban. Hay otra complicación, dijo el detective. Según la enfermera, Lucía no recuerda quién es realmente. Su amnesia borró su identidad anterior. Para ella, siempre ha sido Esperanza. Entonces, ¿por qué regresaría a la Ciudad de México?, preguntó Esteban. Tal vez está comenzando a recordar, sugirió Ramiro. La enfermera mencionó que este tipo de amnesia puede revertirse con estímulos fuertes, lugares o personas familiares. Clara se volvió hacia ellos, una determinación nueva brillando en sus ojos. Mañana regreso al restaurante, anunció. Si mi madre aparece allí, quiero estar presente. Es demasiado arriesgado, protestó Esteban. No le estoy pidiendo permiso, respondió Clara con firmeza. Si realmente soy su hija, debería entender que esto es algo que necesito hacer. Esteban la miró largamente antes de asentir. De acuerdo, pero no irás sola. Ramiro estará cerca, vigilando, y yo reservaré una mesa para la cena. Clara asintió, aceptando el compromiso. Esa noche, separados por apenas kilómetros en la vasta ciudad, madre e hija yacían despiertas, sintiendo la inminencia de un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Ninguna podía imaginar que las fuerzas que las habían separado 25 años atrás ya estaban en movimiento nuevamente, determinadas a mantenerlas alejadas. En la mansión Alarcón, Victoria contemplaba pensativa un tablero de ajedrez antiguo, moviendo estratégicamente la reina negra para capturar a un peón blanco solitario. «Jaque mate», murmuró con una sonrisa fría. La mañana siguiente amaneció cubierta por una llovizna fina y persistente sobre la Ciudad de México. Esperanza despertó sobresaltada en su habitación de hotel, empapada en sudor a pesar del frío. Había soñado con un jardín de rosas blancas, un medallón de plata y un hombre que le susurraba al oído: «Te encontraré, Lucía, lo prometo, Lucía». Ese nombre resonaba en su interior como una verdad largamente negada. Se levantó y se miró en el espejo del pequeño baño. El rostro que le devolvía la mirada era el de una mujer madura pero hermosa, con ojos que habían visto demasiado dolor. «Soy Lucía», se dijo a sí misma, «no Esperanza, Lucía». El nombre se sentía correcto en su boca, como una prenda que finalmente encuentra a su dueño después de años. Pero si era Lucía, ¿quién era Esteban Alarcón? ¿Y quién era Clara, tras un desayuno apresurado? Esperanza. No, Lucía. Decidió buscar respuestas en el único lugar que había despertado algo en ella, la Catedral Metropolitana. Algo le decía que allí encontraría una conexión con su pasado. La imponente catedral se alzaba majestuosa en el zócalo, sus torres gemelas perdiéndose en la bruma de la mañana. Lucía entró con paso vacilante, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Avanzó por la nave central y se sentó en uno de los bancos de madera, permitiendo que la quietud del lugar la envolviera. ¿Puedo ayudarla, hija?, una voz suave la sobresaltó. Un sacerdote de edad avanzada la observaba con expresión amable. «Solo estoy recordando», respondió ella, sin saber exactamente por qué había elegido esa palabra. El sacerdote asintió y se sentó a su lado. «A veces, los lugares sagrados nos ayudan a conectar con nuestro pasado», dijo. «La memoria del alma es más profunda que la de la mente». Algo en su voz resultaba vagamente familiar. Lucía lo miró con más atención. «Disculpe, padre, pero ¿nos conocemos?». El sacerdote la estudió con mayor detenimiento, y su expresión cambió sutilmente, como si acabara de reconocer a alguien después de muchos años. «Dios mío», murmuró. «Lucía Robles». El escuchar su nombre completo en labios de aquel hombre desencadenó una cascada de recuerdos, imágenes, voces y sensaciones que habían permanecido enterradas durante 25 años. Emergieron con fuerza arrolladora. «Padre Miguel», susurró ella, el nombre surgiendo de las profundidades de su memoria. Usted me confesaba, en la hacienda de los Alarcón. Creí que habías muerto», dijo el padre Miguel, visiblemente conmovido. «Todos lo creímos. ¿Dónde has estado todos estos años?» «No lo sé. Es decir, sí lo sé, pero no sabía quién era realmente», intentó explicar Lucía,
sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Me llamaban Esperanza, vivo en San Cristóbal, cuido ancianos. Lucía, interrumpió el sacerdote, tomando sus manos entre las suyas. ¿Qué recuerdas de lo que pasó? ¿De Esteban? ¿De tu bebé? La palabra bebé fue como una descarga eléctrica. Los últimos fragmentos del rompecabezas encajaron con brutal claridad. El embarazo, las amenazas de doña Victoria, el secuestro, el parto en aquel lugar sombrío, el dolor insoportable cuando le arrebataron a su hija. Mi hija, gimió, cubriéndose el rostro con las manos. Se llevaron a mi hija. El padre Miguel la abrazó mientras ella temblaba, sacudida por sollozos que venían de lo más profundo de su ser. La llamé Clara, continuó entre lágrimas. Ni siquiera me dejaron sostenerla. Dijeron que había nacido muerta. Pero yo escuché su llanto. La escuché, padre. Te creo, Lucía, dijo el sacerdote con voz quebrada. Y creo que debes saber algo. Hay una joven llamada Clara que trabaja en un restaurante de lujo. La he visto porque a veces oficio misas privadas para la familia propietaria. Tiene exactamente la edad que tendría tu hija, y se parece extraordinariamente a ti cuando eras joven. Lucía levantó la mirada, una nueva luz brillando en sus ojos. ¿Dónde está? ¿Dónde trabaja? En el restaurante La Corona. El mismo lugar donde Esteban me propuso matrimonio, completó ella. Otro recuerdo cristalizándose en su mente. Estuve allí anoche, padre, sin saber por qué. Mis pasos me llevaron allí. El padre Miguel pareció preocupado. Lucía, hay algo que debes entender. Victoria Alarcón es una mujer muy poderosa. Si descubre que has regresado, que estás recuperando la memoria, no me importa, interrumpió ella con fiereza. Me robaron 25 años de mi vida. Me separaron de mi hija. No voy a esconderme más. Se levantó, una determinación nueva irradiando de ella. Voy a recuperar a mi hija y voy a enfrentar a los Alarcón de una vez por todas. Entonces debes saber toda la verdad, dijo el padre Miguel, levantándose también. Acompáñame a la sacristía. Hay algo que he guardado para ti durante todos estos años. En la penumbra de la sacristía, el sacerdote abrió un antiguo armario y extrajo una caja metálica. De ella, sacó un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. Las escribiste durante tu embarazo, explicó, entregándoselas. Me las dabas para que las enviara a Esteban, pero Victoria interceptaba el correo cuando supe que habías muerto. Las guardé, esperando poder entregárselas algún día a tu hija, si la encontraba. Con manos temblorosas, Lucía desató el paquete. Cartas escritas con su propia letra, llenas de amor, de esperanza, de planes para el futuro, cartas que nunca llegaron a su destinatario. También debes saber esto, continuó el padre Miguel. Esteban está buscándote, ha contratado a un investigador privado. Creo que finalmente ha comenzado a dudar de la versión de su madre. Lucía guardó silencio, procesando esta nueva información. Después de 25 años, preguntó con amargura, ¿por qué ahora? No lo sé con certeza, pero he oído rumores. Dicen que está enfermo. Algo grave. Lucía no supo cómo sentirse ante esta noticia. El odio y el amor que sentía hacia Esteban se entremezclaban en un torbellino confuso. Tengo que encontrar a Clara primero, dijo finalmente. Mi hija es lo único que importa ahora. Ve con cuidado, Lucía, advirtió el sacerdote. Victoria no se detendrá ante nada para proteger su reputación y la de su familia. Ya no soy la jovencita ingenua que engañaron, padre, respondió con una sonrisa triste. Ahora sé contra quién me enfrento. Al salir de la catedral, Lucía respiró profundamente. El cielo se había despejado y un sol brillante iluminaba la plaza. Miró la hora. Mediodía. Tenía tiempo suficiente para prepararse para la noche en que, finalmente, vería a su hija. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Victoria Alarcón ya estaba al tanto de su presencia en México. El mismo padre Miguel, sin saberlo, había sido observado por uno de sus informantes durante su conversación con Lucía. Es ella, sin duda, informaba el hombre por teléfono a Victoria. La reconocí por las fotos antiguas. Está viva y parece recordarlo todo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Victoria con voz gélida. Salió de la catedral hace unos minutos. Parece dirigirse al centro. Síguela, pero no intervengas.
Quiero saber exactamente qué planea hacer. Victoria colgó y se dirigió a un cajón cerrado con llave en su escritorio. Lo abrió y extrajo una pequeña pistola plateada, admirando cómo la luz se reflejaba en su superficie pulida. 25 años sin errores, murmuró para sí misma. No voy a permitir que una muerta resucitada lo arruine todo ahora. El restaurante La Corona brillaba con su elegancia habitual esa noche. Clara había regresado a su turno, aunque su mente estaba lejos de las órdenes y las mesas que atendía. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un vuelco, preguntándose si sería ella, su madre, una mujer que hasta hace poco creía muerta, o peor aún, indiferente a su existencia. Ramiro Salgado estaba sentado en una mesa cercana a la entrada, fingiendo leer el periódico mientras vigilaba discretamente. Había notado un automóvil sospechoso estacionado al otro lado de la calle. Los hombres de doña Victoria, sin duda, a las 8 en punto. Esteban Alarcón entró al restaurante. Aunque intentaba mantener una apariencia tranquila, la tensión era evidente en la rigidez de su postura. Tomó asiento en su mesa habitual junto al ventanal. Clara se acercó a tomar su orden, manteniendo la fachada de normalidad. «Buenas noches, señor Alarcón». «¿Lo de siempre?» «Sí, gracias», respondió él en voz baja, añadiendo: «¿Todo bien?» Clara asintió imperceptiblemente antes de dirigirse a la barra. Mientras esperaba las bebidas, vio a Ramiro hacer un gesto sutil. La puerta se abría nuevamente. Una mujer de unos 45 años entró con paso vacilante. Vestía sencillamente, pero con dignidad. Su cabello oscuro con algunas canas prematuras enmarcaba un rostro que, a pesar de las marcas del tiempo y el sufrimiento, conservaba una belleza serena. Sus ojos, idénticos a los de Clara, recorrieron el lugar con una mezcla de ansiedad y determinación. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era como verse a sí misma en un espejo del futuro. El parecido resultaba innegable, sobrecogedor. La mujer, Lucía, su madre, avanzó lentamente, ignorando al maître que intentaba asistirla. Su mirada se detuvo en Esteban. El empresario había palidecido como si hubiera visto un fantasma. «Lucía», susurró él, levantándose con dificultad. El tiempo pareció detenerse. Los pocos metros que separaban a Esteban y Lucía parecían contener 25 años de dolor, traición y preguntas sin respuesta. «Esteban». La voz de Lucía sonaba tranquila, pero cargada de emociones contenidas. «Te has vuelto viejo». Ramiro se levantó, alerta. Por el rabillo del ojo había visto movimiento en la entrada. 2 hombres de traje oscuro entraron al restaurante. Los reconoció inmediatamente. Guardaespaldas personales de Victoria Alarcón. Clara permanecía inmóvil, la bandeja con bebidas olvidada en sus manos. Su madre estaba allí, a pocos metros, pero parecía no haberla notado, absorta en su confrontación con Esteban. «Pensé que estabas muerta», dijo Esteban, su voz apenas audible. Me mostraron pruebas. ¿Y las creíste?», preguntó Lucía con amargura. «Como creíste todo lo que te dijeron sobre mí. Era joven, estúpido. Eras un cobarde», interrumpió ella. «Y tu cobardía me costó 25 años de mi vida. Me costó a mi hija». La última palabra quedó suspendida en el aire. Clara no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, dejando caer la bandeja. El estruendo de cristal rompiéndose atrajo todas las miradas hacia ella. «Mamá», la palabra, nunca antes pronunciada con un destinatario real, salió como un sollozo ahogado. Lucía la miró por primera vez. Sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento inmediato. Se llevó una mano temblorosa a la boca. «Clara», susurró. «Mi Clara». El momento quedó brutalmente interrumpido cuando los 2 hombres de traje se acercaron con rapidez. «Don Esteban», dijo uno de ellos. «Su madre requiere su presencia inmediatamente. Es urgente». «No ahora», respondió Esteban con firmeza. «Dile a mi madre que estoy ocupado», insiste. «Señor», replicó el hombre, colocando una mano amenazante sobre el hombro de Esteban. Ramiro se aproximó, listo para intervenir. La tensión en el restaurante era palpable. Los otros comensales observaban la escena con curiosidad y nerviosismo. «Déjenlo», ordenó una voz imperativa desde la entrada. «Yo misma hablaré con él». Victoria Alarcón avanzó entre las mesas con la autoridad de una reina. A sus 70 y muchos años,
Seguía siendo una mujer imponente, elegantemente vestida y con una postura que no admitía desafíos. Su mirada se posó en Lucía con un destello de ira apenas contenida. «Así que los rumores eran ciertos», dijo con desdén. «La muerta ha vuelto, madre», advirtió Esteban. «No hagas una escena». «¿Yo?». Victoria soltó una risa seca. «No soy yo quien ha orquestado este melodrama barato». Se volvió hacia Lucía. «¿Qué quieres esta vez? ¿Más dinero? ¿No fue suficiente lo que te pagué hace 25 años para que desaparecieras? ¿Pagarme?». Lucía dio un paso hacia ella, con los puños apretados. «Me secuestraste, me encerraste en ese lugar mientras estaba embarazada, me robaste a mi hija, me hiciste creer que había muerto». Clara escuchaba, paralizada. Cada palabra era un golpe que revelaba la monstruosidad de lo ocurrido. «Hice lo necesario para proteger a mi familia», respondió Victoria sin un ápice de arrepentimiento. «Eras una oportunista que solo buscaba el dinero de los Alarcón». «Basta». La voz de Esteban resonó con una autoridad que sorprendió a todos, incluso a su madre. «Durante 25 años he vivido con la culpa, creyendo las mentiras que me contaste sobre Lucía, pero ya no más». Se volvió hacia Clara, que observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Clara, perdóname», dijo con voz quebrada. «Debí haber investigado, debí haber buscado la verdad, pero fui débil. Permití que mi madre controlara mi vida, nuestras vidas. ¿Y ahora esperas que todo se solucione con una disculpa?», intervino Lucía. «Después de todo lo que perdimos». Victoria dio un paso adelante, su rostro transformado por la ira. «Eres igual de manipuladora que entonces», espetó. «Mi hijo estaba destinado a grandes cosas, no a desperdiciar su vida con una don nadie como tú. Hice lo que cualquier madre haría para proteger el futuro de su hijo». «¿Protegerlo?». Esteban la miró con incredulidad. «¿Es así como lo llamas? ¿Me mentiste? ¿Falsificaste pruebas? ¿Separaste a una madre de su hija? ¿Todo para protegerme? ¿Para proteger el legado Alarcón?», respondió Victoria con frialdad. «Algo que evidentemente no valoras como deberías». Clara, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Usted me robó mi vida», dijo, mirando directamente a Victoria. «Me condenó a crecer sin padres, creyendo que nadie me quería, mientras mi madre sufría pensando que yo estaba muerta». Victoria la miró con desdén. «Creciste en mejores condiciones de las que ella podría haberte dado. Y mírate ahora, una joven educada, con futuro. Deberías agradecerme». «Agradecerle». Clara avanzó hacia ella, temblando de ira. «¿Por qué?». «Por destruir 3 vidas para mantener su precioso apellido impoluto». Ramiro, que había estado observando la situación, notó un movimiento sospechoso. Uno de los guardaespaldas de Victoria tenía la mano dentro de su chaqueta, cerca del pecho, como ex policía. Reconocía el gesto de alguien a punto de sacar un arma. «Cuidado», gritó, lanzándose hacia adelante. Todo sucedió en cuestión de segundos. El guardaespaldas extrajo una pistola, pero Ramiro lo embistió. En el forcejeo, el arma se disparó. El estruendo del disparo fue seguido por gritos de pánico entre los comensales. Clara vio con horror cómo Esteban se tambaleaba, llevándose una mano al pecho. Una mancha roja comenzaba a extenderse por su camisa blanca. «Esteban», gritaron Lucía y Victoria al unísono, corriendo hacia él mientras se desplomaba. Ramiro había sometido al guardaespaldas y le quitaba el arma, mientras el otro hombre permanecía paralizado, sin saber cómo reaccionar. «Llamen a una ambulancia», ordenó Clara, arrodillándose junto a Esteban. El empresario respiraba con dificultad, la sangre manchando ahora sus manos y el suelo. «Lucía, Clara», susurró. «Lo siento, tanto». Victoria observaba la escena con una expresión de shock absoluto. Su plan, cualquiera que fuese, se había desmoronado de la peor manera posible. «Mi hijo», murmuró, el color abandonando su rostro. «¿Qué he hecho?». El sonido de las sirenas rompió la noche, mientras la ambulancia atravesaba las calles a toda velocidad. En su interior, los paramédicos luchaban por estabilizar a Esteban, cuya camisa estaba empapada en sangre. Clara y Lucía viajaban con él, aferradas a cada lado de la camilla, como si juntas pudieran retenerlo en este mundo con la fuerza de sus manos. «Presión bajando», informó uno de los paramédicos. «Necesitamos llegar ya». Clara observaba el rostro pálido de Esteban,
un extraño torrente de emociones contradictorias agitándose en su interior. Hace apenas unos días, este hombre era un completo desconocido. Ahora era su padre, un padre que agonizaba frente a sus ojos. Lucía, por su parte, mantenía los labios apretados en una línea tensa. Sus ojos no se apartaban del rostro de Esteban, como buscando en él al joven que había amado 25 años atrás. «Aguanta», susurró. «No puedes irte ahora». No así. Cuando llegaron al Hospital Ángeles, un equipo de médicos ya esperaba. Trasladaron a Esteban rápidamente al quirófano, dejando a Clara y Lucía en la sala de espera, súbitamente solas por primera vez. Se miraron, reconociéndose mutuamente en los mismos ojos, en la misma forma de las cejas, en gestos idénticos de preocupación. «Te pareces tanto a mí», dijo finalmente Lucía, su voz apenas un susurro. «Todos estos años, imaginé cómo serías, pero nunca creí que me habías abandonado», interrumpió Clara, las emociones a flor de piel. «Toda mi vida pensé que mis padres no me quisieron lo suficiente para quedarse». «Oh, mi niña». Lucía extendió una mano temblorosa hacia la mejilla de Clara. Te busqué hasta que me convencieron de que habías muerto. Después ya no recordaba quién era yo misma». Clara permitió ese contacto, el primero entre madre e hija en 25 años. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. «Es demasiado», murmuró. «Todo esto es demasiado». Antes de que pudieran profundizar, las puertas del hospital se abrieron de golpe. Victoria Alarcón entró como una tormenta, seguida por 2 abogados y varios hombres de aspecto severo. Su rostro no mostraba el menor rastro de la vulnerabilidad que había exhibido momentos antes en el restaurante. «¿Dónde está mi hijo?», exigió saber, ignorando deliberadamente a Lucía y Clara. «Exijo hablar con el médico a cargo». «Está en cirugía», respondió Clara enfrentándola, «por culpa de su guardaespaldas. O debería decir su asesino». Victoria la miró con desprecio. «Fue un accidente desafortunado. Ramiro Salgado provocó ese disparo al atacar a mi seguridad. Será procesado por intento de homicidio». Lucía se levantó, sus ojos ardiendo con una furia contenida durante décadas. «Nunca asumes responsabilidad por nada, ¿verdad, Victoria? Destruyes vidas y luego culpas a otros. Cuida tu lengua», advirtió Victoria. «Mi paciencia tiene límites». «¿Tu paciencia?». Lucía soltó una risa amarga. «La mía se agotó hace 25 años, cuando me robaste a mi hija». Clara observaba el intercambio, sintiendo que estaba presenciando el desenlace de una guerra antigua, una guerra de la que ella había sido, sin saberlo, la víctima principal. Un médico apareció en ese momento, interrumpiendo la confrontación. «Familiares del señor Alarcón, soy su madre». Victoria se adelantó. «Su esposa», dijo Lucía simultáneamente, provocando una mirada furiosa de Victoria. «Su hija», añadió Clara, completando el triángulo familiar. El médico miró a las 3 mujeres con expresión confusa, pero continuó. «El señor Alarcón ha sobrevivido a la cirugía. La bala rozó el corazón, pero no penetró en él. Sin embargo, se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. Durante la operación, descubrimos algo más. Un aneurisma cerebral avanzado. Es inoperable debido a su ubicación. Lo siento, pero esto es más grave que la herida de bala». Victoria palideció visiblemente. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, su voz desprovista de su habitual autoridad. «Significa que el señor Alarcón podría tener un derrame cerebral masivo en cualquier momento, semanas, tal vez meses. No hay forma de predecirlo con exactitud». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Clara miró a Lucía, cuyos ojos reflejaban una mezcla compleja de emociones, dolor, compasión y algo más difícil de definir, resignación quizás. «¿Podemos verlo?», preguntó Clara. «Estará en recuperación por varias horas», respondió el médico. «Sugiero que vayan a descansar y regresen mañana». Victoria se acomodó el abrigo con un gesto elegante pero tenso. «Me quedaré», anunció. «Soy su madre y la presidenta del grupo Alarcón. Debo estar presente cuando despierte. Nosotras también nos quedamos», declaró Lucía. Su tono no admitía discusión. El médico, claramente incómodo con la tensión palpable, asintió y se retiró. Las 3 mujeres se sentaron en extremos opuestos de la sala de espera.
como piezas de ajedrez en un tablero invisible, preparándose para una larga noche. 3 días después, el Hospital San Ángeles se preparaba para un evento inusual, en el jardín trasero, normalmente reservado para la rehabilitación de pacientes. Se había instalado un pequeño estrado con un podio y sillas. Periodistas seleccionados habían sido convocados para lo que se anunciaba como un importante comunicado del Grupo Alarcón. Esteban, aún pálido pero lo suficientemente recuperado para estar de pie, permanecía sentado mientras los asistentes tomaban sus lugares. A su lado, Clara y Lucía esperaban en silencio. Victoria, notablemente ausente, había intentado cancelar el evento sin éxito. Cuando todos estuvieron presentes, Esteban se levantó con esfuerzo y se acercó al podio. «Agradezco su presencia en circunstancias tan poco convencionales», comenzó, su voz más débil de lo habitual pero firme. «Los he convocado no como presidente del Grupo Alarcón, sino como un hombre que ha vivido demasiado tiempo con secretos y mentiras». Los periodistas se inclinaron hacia adelante, anticipando una revelación importante. «Hace 25 años», continuó Esteban, «cometí el peor error de mi vida. Abandoné a la mujer que amaba. Lucía Robles, creyendo falsas acusaciones sobre ella, un murmullo recorrió el público. Lo que no sabía entonces era que Lucía estaba embarazada de nuestra hija, Clara». Esteban hizo un gesto hacia las 2 mujeres. «Mi madre, Victoria Alarcón, orquestó un plan para separar a madre e hija, secuestró a Lucía, la mantuvo cautiva hasta el nacimiento y luego entregó a la bebé a un orfanato, mientras hacía creer a Lucía que su hija había muerto. Los flashes de las cámaras estallaron. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Hoy, finalmente, después de 25 años, madre e hija están reunidas», continuó, con la voz quebrada por la emoción. «Y yo, que tanto les debo, tampoco puedo ofrecerles. Los médicos me han diagnosticado un aneurisma inoperable. Mi tiempo es limitado». Más murmullos, esta vez teñidos de sorpresa y compasión. «Pero he decidido que ese tiempo, sea cual sea su duración, lo dedicaré a reparar el daño causado». Esteban hizo una pausa, recuperando el aliento. «Anuncio hoy la creación de la Fundación Raíces de Lucía, dedicada a apoyar a madres solteras y niños en orfanatos. La dotaré con el 70% de mis acciones en el Grupo Alarcón». Las exclamaciones de asombro fueron audibles. Se trataba de una fortuna incalculable. «Y he designado a Clara Robles, mi hija, como directora ejecutiva de esta fundación». Miró a Clara con una sonrisa llena de orgullo y tristeza. «No puedo recuperar los años perdidos, pero puedo asegurarme de que ninguna otra madre o hija sufra lo que ustedes sufrieron». Clara, que no había sido informada previamente de esta decisión, miró a Esteban con sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «No puedo aceptar», susurró, acercándose al podio. «Debes hacerlo», insistió Esteban. «Es la única forma en que puedo intentar redimirme». «No busco tu dinero», respondió ella con firmeza. «Busco respuestas. Verdad, justicia. La verdadera justicia no viene de los tribunales o las cárceles», intervino Lucía, uniéndose a ellos frente a los periodistas. «Viene de transformar el dolor en algo útil, algo que ayude a otros». Los 3 permanecieron juntos ante las cámaras. Una familia fracturada intentando recomponerse a pesar de las cicatrices y el tiempo perdido. La imagen, captada por docenas de fotógrafos, aparecería en periódicos de todo el país al día siguiente. El magnate enfermo, la madre que recuperó su identidad y la hija que nunca conocieron, unidos por primera y quizás última vez. Lo que ninguno de ellos sabía era que Victoria Alarcón observaba la escena desde la ventana de su oficina privada en el hospital. Con una expresión indescifrable en su rostro, el tablero había cambiado, y por primera vez en su vida, no tenía claro cuál sería su próxima jugada. El invierno había llegado a la Ciudad de México, trayendo consigo un frío inusual que contrastaba con el ambiente cálido dentro del Hospital Ángeles. Esteban, recostado en su cama de hospital, contemplaba el atardecer a través de la ventana. Habían pasado 3 semanas desde la rueda de prensa, y su nombre y su historia aparecían diariamente en los medios. El escándalo Alarcón, como lo habían bautizado los periodistas, sacudía a la alta sociedad mexicana. La puerta se abrió suavemente, y Clara entró, cargando una carpeta llena de documentos. «Buenos días», saludó con una sonrisa cauta.
«¿Cómo te sientes hoy?» «Como un hombre con tiempo prestado», respondió Esteban, incorporándose ligeramente. «Pero cada día que puedo verte es un regalo». Clara se sentó junto a la cama. Aún incómoda con estas muestras de afecto paternal, la revelación de su parentesco era demasiado reciente, y las cicatrices emocionales demasiado profundas para permitirse una entrega completa. «Tengo noticias sobre la fundación», dijo, abriendo la carpeta. «Los abogados han finalizado los estatutos. En cuanto firmes, Raíces de Lucía existirá oficialmente». Esteban tomó los documentos, hojeándolos con interés. «Veo que has ampliado los objetivos», comentó, deteniéndose en una página. «Investigación y persecución legal de casos de separación forzada de madres e hijos. Eso no estaba en mi propuesta original. No podía limitarme a dar ayuda asistencial», explicó Clara, su voz adquiriendo un tono apasionado. «Necesitamos atacar el problema de raíz, identificar a los responsables de estos crímenes. Lo que nos hicieron a nosotros no fue un caso aislado». Esteban asintió, percibiendo la determinación en los ojos de su hija, los mismos ojos de Lucía cuando luchaba por algo que creía justo. «¿Dónde está tu madre hoy?», preguntó mientras firmaba documento tras documento. «Visitando posibles sedes para la fundación. Quiere algo acogedor, no una oficina corporativa fría. Dice que las madres deben sentirse en casa cuando lleguen buscando ayuda». Un silencio confortable se instaló entre ellos, mientras Esteban continuaba firmando. Cuando terminó, cerró la carpeta y la devolvió a Clara. «Está hecho», dijo con un suspiro de satisfacción. «La mayor parte de mi fortuna ahora tiene un propósito mejor que simplemente acumularse». «¿Y tu madre?», preguntó Clara. «¿Has sabido algo de ella?». El rostro de Esteban se ensombreció. «Se ha atrincherado en la mansión familiar. Sus abogados presentan recursos diariamente para bloquear la transferencia de acciones, pero no tienen base legal. El testamento está blindado». «¿Testamento?». Clara lo miró alarmada. «Hablas como si ya... Es una precaución», la interrumpió Esteban con una sonrisa triste. «Ambos sabemos que mi condición es terminal. Mejor dejar todo en orden». Clara apretó los labios, sintiendo una inesperada opresión en el pecho. Resultaba extraño sentir dolor por la inminente pérdida de un padre al que apenas conocía. «Los médicos dicen que podrías tener meses, incluso un año», dijo intentando sonar optimista. «O mañana podría sufrir un derrame masivo», respondió él con sorprendente serenidad. «He hecho las paces con mi destino, Clara. Mi único deseo ahora es ver la fundación en marcha antes de partir». Clara tomó su mano con impulsiva ternura. «La inauguraremos en 2 semanas. Ya está todo preparado». El día de la inauguración amaneció despejado y brillante, como si el cielo mismo quisiera celebrar el nacimiento de Raíces de Lucía. La sede elegida, una antigua casona colonial restaurada en el barrio de Coyoacán, estaba decorada con flores blancas y carteles que mostraban el logo de la fundación. Un árbol cuyas raíces formaban la silueta de una madre sosteniendo a su bebé. A pesar de la recomendación médica de permanecer en el hospital, Esteban había insistido en asistir. Sentado en una silla de ruedas, observaba los preparativos desde un rincón discreto del jardín. Su rostro, notablemente más delgado, mostraba signos evidentes del avance de su enfermedad. Lucía se acercó a él, ofreciéndole un vaso de agua. «Deberías estar descansando», le regañó suavemente. «No me perdería esto por nada del mundo», respondió él, aceptando el agua. «Te ves hermosa hoy». Lucía llevaba un sencillo vestido azul, que resaltaba el brillo renovado de sus ojos. Las semanas transcurridas desde su reencuentro con Clara habían obrado un cambio visible en ella. Había recuperado no solo sus recuerdos, sino también su espíritu. «¿Has visto a Clara?», preguntó, sentándose junto a él. «Está tan nerviosa por su discurso que ha cambiado de zapatos 3 veces». Esteban rió débilmente. «Es perfeccionista como tú», dijo mirándola con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. «Lucía, hay algo que necesito decirte antes que...». «No», lo interrumpió ella firmemente. «Hoy no es día para despedidas ni para mirar atrás. Es un día para celebrar lo que hemos construido a partir de tanto dolor». Antes de que pudiera responder, el murmullo de la multitud aumentó. Los invitados comenzaban a llegar: periodistas, representantes de otras organizaciones, donantes potenciales y, lo más importante, madres solteras, algunas con sus hijos pequeños.
otras con fotografías de niños perdidos o robados. Clara apareció entonces, radiante en un traje sastre color crema. Se acercó a sus padres, visiblemente emocionada. «Llegó el momento», anunció. «¿Están listos?» Lucía asintió, tomando la mano de su hija. Esteban intentó levantarse de la silla, pero un mareo repentino lo obligó a volver a sentarse. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Clara, la preocupación evidente en su voz. Era la primera vez que lo llamaba «papá», y el impacto de esa simple palabra fue visible en el rostro de Esteban. «Estoy bien», aseguró, aunque su palidez sugería lo contrario. «Solo necesito descansar un momento. Adelántense ustedes. Este es su momento». De las dos, Clara y Lucía intercambiaron una mirada de preocupación, pero respetaron su decisión. Juntas se dirigieron hacia el pequeño podio instalado en el jardín. La imagen de madre e hija, tan parecidas y a la vez tan diferentes, unidas después de 25 años de separación forzada, conmovió a los presentes. Clara fue la primera en hablar. Su voz, inicialmente temblorosa, adquirió firmeza a medida que avanzaba en su discurso. Raíces de Lucía nace hoy no solo como un tributo a mi madre y a las miles de madres que han sido separadas injustamente de sus hijos, sino como un compromiso con la verdad y la justicia. En este país, demasiadas mujeres han sufrido el dolor indescriptible de perder a sus hijos por pobreza, por presiones familiares o por crímenes deliberados. Demasiados niños han crecido pensando que fueron abandonados, cuando en realidad fueron arrebatados. La audiencia escuchaba en silencio reverente, muchos con lágrimas en los ojos. Nuestra fundación tiene 3 objetivos fundamentales, continuó Clara. Primero, apoyar a madres en situación vulnerable para evitar que se vean forzadas a separarse de sus hijos. Segundo, ayudar a niños en orfanatos a encontrar sus raíces, su historia verdadera. Y tercero, identificar y perseguir legalmente a quienes han participado en redes de tráfico de bebés, falsificación de documentos y adopciones ilegales. Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras. Cuando el silencio volvió, se dio el micrófono a Lucía. «Mi historia personal es dolorosa», comenzó Lucía, su voz serena pero cargada de emoción. «Pero también es una historia de esperanza. Después de 25 años, recuperé no solo mis recuerdos y mi identidad, sino también a mi hija», tomó la mano de Clara. «No todas las madres tendrán esta fortuna. Muchas jamás encontrarán a sus hijos. Muchos hijos jamás conocerán su origen. Pero nuestra fundación está aquí para decirles que no están solos, que su dolor importa, que su búsqueda es legítima». Mientras madre e hija compartían ese momento trascendental, nadie notó que Esteban había pedido discretamente a un asistente que lo llevara de vuelta al automóvil. Desde allí, observó por última vez la escena, Lucía y Clara, de pie juntas, unidas en un propósito común, rodeadas de personas que las apoyaban. Era la imagen que quería llevar consigo. Esa noche, en el restaurante La Corona, un mesero encontró algo extraño sobre una mesa, un guardanapo con unas palabras escritas a mano. «El amor no se desfaz con el tiempo, se transforma». Lo recogió, sin saber qué hacer con él, y lo guardó en su bolsillo. Al día siguiente, cumpliendo un impulso que no supo explicar, lo llevó a la nueva fundación y se lo entregó a Clara. Ella reconoció inmediatamente la caligrafía de Esteban. Cuando llamó al hospital para agradecerle el gesto, le informaron que había sufrido un derrame cerebral masivo durante la noche. Había fallecido en paz, con una sonrisa en los labios, como quien finalmente encuentra descanso después de un largo y tortuoso camino. Clara apretó el guardanapo contra su pecho, sintiendo que algo cerraba y abría simultáneamente en su vida. Las raíces que tanto había buscado finalmente habían encontrado tierra fértil donde crecer.